pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer, una alegría tremenda que tenemos de poder estar frente a las pantallas de este prestigioso canal, frente a las cámaras. Aquí estamos para presentarle el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, a pasito nada más de Don Bosco. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes, teleaudiencia. Estamos muy felices de estar juntamente otro programa más junto a ustedes. Y bueno, les recordamos que nuestras reuniones son los días miércoles a la hora 18 tenemos culto de oración. Ayer viernes tuvimos un culto precioso, una reunión de hombres preciosa. La verdad que estábamos muy contentos. Los días domingos también a la hora 18 tenemos el culto principal, el culto evangelístico, el culto de la familia, donde nos reunimos y nos gozamos en la presencia del Señor. Y el viernes próximo a la hora 18 comienzan las reuniones de damas. Así que si no has ido nunca a la iglesia, es un momento especial para que tú te comiences a congregar y ahí entre las hermanas y las mujeres se entienden. Como nos entendemos nosotros también los varones, en el nombre poderoso de Jesús. Así que te podés comunicar por los teléfonos que aparecen en pantalla y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para esto, para servir al prójimo. Y claro que lo hacemos con alegría, con gozo y nos pone muy feliz cuando alguien se comunica, porque realmente vemos que la palabra del Señor no ha caído no ha caído en saco roto, ha caído en buena tierra, y entonces nos regocijan, nos ponemos contentos. Y cuánto más nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pagó el precio por todos nosotros, los pecadores, los que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Él, con cuerdas de amor y con ese sacrificio en la cruz del Calvario, nos trajo a su preciosa presencia. Pero hay que dar el paso de fe, hay que dar ese paso tan importante que es ir en busca de la salvación, ir en busca de nuestro Jesús. ¿Por qué? Porque Él es tan amoroso, tan precioso, tan bueno y tan respetuoso, que Él no te toma del cuello y te dice aceptame en tu corazón. No, Él está esperando que nosotros corramos a la cruz, corramos realmente a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto, como dice la adoración, que estar a los pies de Jesús. El programa pasado habló la pastora de la actitud de María cuando estaba a los pies de Jesús, y Marta estaba afanada y turbada en muchos quehaceres. Pero es importante en estos tiempos tan difíciles, estimado televidente, que vengamos a los pies de Jesús. Y hoy realmente el Señor me ha inquietado para que suelte un mensaje poderoso y lo compartamos con la preciosa audiencia que tiene la Iglesia Aposento Alto. Y ¿cómo no voy a hablar? ¿Cómo no voy a decirte las cosas que Jesús hizo, hace y hará? ¿Por qué? Porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Y una cosa te digo, las renueva cada mañana. Así que prepárate, estimado amigo y amiga que estás frente a la pantalla de Canal 8, para recibir esta palabra que con mucho amor, con mucho respeto la voy a soltar. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor hay que tomarlas con seriedad, hay que tomarlas con responsabilidad. Siempre digo lo mismo y lo voy a repetir en esta hora: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Lo encontrás ese pasaje en San Juan capítulo 14. Bueno, entonces yo quiero leerte, estimado televidente, la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 y comienza en el versículo 16. El comienzo es algo que me inquieta de una manera que yo te lo tengo que leer y después vamos a seguir con el contenido, pero yo voy a parar en el versículo 17. Voy a leer el capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Por qué? Porque me inquieta. Para que veamos que muchos están escuchándolo a Jesús o escuchan las cosas del reino de Dios, algunos por contienda, otros por encontrar algo para juzgarlo a Jesús, o para decir, sí, pero la palabra de Dios está. Pero escúchame lo que dice la palabra del Señor.
En el versículo 16 dice así: mas él se apartaba a lugares desiertos a orar. Qué importante que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, él se apartaba para orar. ¿Cuánto más nosotros, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, y muchas veces nosotros nos creemos que ya la sabemos todas? No, es necesario orar. ¿Para qué? Para tener una comunión, para tener una relación con Dios Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, se apartaba a orar. ¿Sabes por qué? Porque viene esto que te voy a leer ahora. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder de Dios, del Señor, estaba con él para sanar. ¿Por qué te dije que pusieras atención? Porque estaban los fariseos y los doctores de la ley escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero ellos iban con un propósito a escuchar lo que Jesús enseñaba. ¿Para qué? Para señalarlo. ¿Para qué? Para juzgarlo. ¿Para qué? Para decirle que estaba equivocado. Porque los fariseos, que significa apartados, ellos pensaban que ellos solamente eran los apartados que para Dios, que después de ellos no existía más nada, que ellos eran los únicos que se las sabían todas. Voy a hablarte así para que entendamos. Y los doctores de la ley, que eran los escribas, también. Entonces cualquier cosita le buscaban la vuelta a Jesús para juzgarlo. Porque no nos olvidemos cuando le presentaron a la mujer adúltera. Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hay que apedrearla. A los dos había que apedrearlo. Pero le presentaron solo a la mujer. ¿Para qué? Para señalarlo. Cuando le dijeron, ¿es bueno que paguemos tributo? Otra situación para tratarle de encontrar. Cuando Jesús le dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús ya conocía desde antemano los pensamientos de ellos. Seguimos leyendo en el nombre poderoso de Jesús. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esto es tremendo. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Le dijo al paralítico, por supuesto. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, a hablar entre sí. Oh bendito Dios. Pero hallando él cómo hacerlo de la casa de la multitud encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué pensáis? ¿Qué caviláis? ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose, en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Saben por qué a veces leo un poquito apurado? Porque quiero aprovechar tanto el tiempo del programa, que a mí me encanta que ustedes realmente entiendan el mensaje. Acá, como les expliqué al principio, estaban los fariseos y estaban los escribas, escuchando las enseñanzas. Pero acá lo que interesa es que en San Marcos dice que eran cuatro hombres que llevaron al paralítico
en un lecho, en una camilla. Qué importante es, estimado amigo y amiga, que tú tengas fe en Jesucristo, porque Él tenía el poder para sanar. Y el Espíritu Santo de Dios debe haber tocado, debe haber conmovido a esos hombres para que tuvieran misericordia de esa persona que estaba enferma sin poder caminar y dijesen, uno, no sé quién de los cuatro habrá dicho, vamos a llevarlo a fulano de tal a los pies de Jesús, porque realmente ahí va a recibir la sanidad. Y bueno, y se pusieron en la brecha, se pusieron de acuerdo y entonces fueron a la casa del paralítico y lo cargaron en una camilla. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, es indudable que el enemigo se quiere levantar para impedir el propósito. Pero te quiero aclarar una cosa al enemigo de nuestras vidas, a Satanás diablo. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, no tienes arte ni parte, porque ese propósito se va a cumplir. Porque dice que fueron a donde estaba Jesús enseñando y a causa de la multitud no podían entrar a la casa. Pero cuando uno ya tiene fe y tiene el propósito de depositar a alguien a los pies de Cristo, nada te va a impedir. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces llegaron al lugar, estaba lleno, sí, no podían entrar. Bueno, nosotros vamos a subir hacia el techo. Dice que había una escalera, porque en Palestina había una escalerita al costado de las casas, y subieron al techo, rompieron el techo, que era de paja y barro, aleluya, bendito Dios, lo rompieron al techo. Imagínense a Jesucristo enseñando, una multitud escuchándolo, y que le cayesen los pedazos de paja, los trozos de barro sobre su cabeza, pero él estaba gozoso, él no paró un instante, él siguió hablando, siguió enseñando, porque estaba contento, porque le iban a depositar a sus pies a alguien, iban a depositar a sus pies a una persona que estaba lisiada, que estaba paralítica. Y este mensaje muchas veces no es para los paralíticos espirituales, mejor dicho físicos, sino es para los paralíticos espirituales, para que digan, hoy me voy a levantar, hoy me voy a poner en la brecha, hoy me voy a tomar de la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque realmente quiero comenzar a caminar con Él. Y dice que Jesús, cuando le pusieron el paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y me imagino los cuatro que lo habían llevado para que lo sanase Jesús, preguntándose, pero nosotros lo trajimos, Jesús, para que tú lo sanaras. Pero ¿de qué te vale tener un cuerpo exuberante, tener una belleza tremenda exterior, si no tenés a Jesús en tu corazón? De nada te vale, porque con esa belleza, con ese cuerpo, con lo que sea, si no tenés a Jesús, te vas al infierno, vas a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Pero en cambio, cuando venís a los pies de Jesús y lo recibís en tu corazón, aleluya, ahí tenés vida, y vida en abundancia. Y entonces, después que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es hermoso, es maravilloso realmente poder experimentar la misericordia de Jesús. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se pone en la brecha y hay realmente camilleros que lleven a personas que están realmente paralizadas espiritualmente, porque podés tener todo en la vida, pero si no tenés a Jesús, hay un vacío en tu corazón, y ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor y Salvador Jesús. Yo sé que tú te estás preparando, que tú estás deseoso de hoy recibirlo como Señor y Salvador, pero para eso tiene que comenzar a fluir la mano de Dios. Y ahora vamos a escuchar esta adoración, y esta adoración te va a impactar, y después la palabra de Dios que va a seguir por boca de la pastora Cecilia te va a terminar de convencer. ¿Por qué? Porque realmente el Espíritu Santo de Dios hace como Él quiere. Escuchemos y poné mucha atención, estimado amigo y amiga. Que Dios te bendiga ricamente. He visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he
visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua, poner donde no hay le agrada, responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando confeso sus hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Buenas tardes, estimados amigos. La verdad que esa canción me encanta, me gusta, me toca cuando dice que cuando su pueblo se alaba, Dios se goza, que ha visto sonreír cuando Dios le alaba. Y qué hermoso es nuestro Dios, realmente es un gozo adorarle, alabarlo. Y ahora vamos a ver muchas otras cosas más que podemos encontrar en la presencia de nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Amén. Es un pasaje muy conocido, hermanos, pero que tiene mucha riqueza espiritual. Leo a partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Con qué hermosa promesa terminamos de leer en el versículo 7. Pero vamos a lo que en sí conlleva la palabra de Dios. Acá sabemos que en el Antiguo Testamento, en las épocas de Jesús, la vid era una representación de Israel. Israel se representaba como la vid, el pueblo escogido de Dios. Entonces había incluso una parte del templo había una vid en oro, representando que Israel era la vid escogida de Dios. Pero acá, ya en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús ya pasa a mostrarnos otro lado. Ahí ya comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí ya quita los ojos de Israel. Israel sigue siendo la vid escogida de Dios, sigue siendo y va a seguir siendo siempre su pueblo escogido, por el cual ese pueblo a él lo rechazó, y es porque él lo rechazaron a Jesús es que nosotros tenemos la salvación de nuestras almas, pero aún sigue siendo su pueblo amado, pero es el tiempo de Israel es más adelante. Ahora es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de nosotros, el tiempo de los gentiles y de aquellos judíos
que han reconocido a Jesús como su Salvador. Entonces acá Jesús se presenta como: yo soy la vid verdadera. Israel es la vid escogida, pero yo soy la vid. Y mi Padre es el labrador. O sea que vemos a Dios Padre y a Dios Hijo. También Dios Espíritu Santo va a estar más abajo. Vemos que Jesús nos dice que Él es la vid, que tenemos que poner nuestra vida en Él. Y el Padre Celestial es el labrador, quien está siempre, permanece ahí podándonos, cuidándonos. Siempre, Él está siempre atento a nosotros. Pero también nos dice Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Bueno, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En este momento Jesús estaba hablando con sus 11 discípulos, con los que habían quedado, porque Jesús ya estaba pronto para partir. Y les estaba dando la certeza de que no se preocuparan porque Él no iba a estar terrenalmente, porque le estaba diciendo: si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque Él les había llevado la palabra a esos 11 discípulos y ya habían sido purificados por la palabra de Jesús. Pero también esto es aplicado a nosotros, a los que creímos a través de la palabra de los discípulos y los que van a creer a través de nuestra palabra, porque ¿qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo. Entonces nosotros, como imitadores de Cristo, Cristo nos exhorta a que permanezcamos unidos a Él como pámpanos. Un pámpano es la rama, y la rama tiene que permanecer en la planta, en total dependencia de la planta. Permanecer en mí como yo en vosotros. Esa es la confianza que Jesús nos da. Que nosotros permanecemos en Él, pero Él va a permanecer en nosotros. Pero también vemos, como dijimos cuando la palabra del Hijo Pródigo, también el libre albedrío que nos da Dios. Él nos dice: permaneced en mí, pero no nos obligue. Nos da la decisión de que nosotros permanezcamos en Él. Somos nosotros quienes tenemos que tomar esa decisión de permanecer unidos a esa vid que es Jesucristo, esa vid que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, de la cual separados de Él nada podemos hacer. Y acá vemos la dependencia total que debemos tener de Jesucristo, porque a veces es mayor la dependencia acá en esta ilustración de la vid, del pámpano con la vid, que a veces el pastor con la oveja, o de un padre con un hijo, porque el pastor puede vivir lejos de la oveja. Si bien la oveja necesita seguir al pastor, porque es el que la guía, pero pueden estar separados, un padre y un hijo también. Pero una rama no puede estar nunca separada de la planta, porque si estamos separados de la planta, nos secamos, nos caemos. Si nos empezamos a separar, puede ser que siga por un tiempito pasando un poco de savia por nosotros, que va a hacer que tengamos solamente hoja, pero Dios nos pide que llevemos fruto. ¿Y cuál es el fruto que nos pide el Señor? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Y al tener el carácter de Cristo en nuestras vidas, vamos a llevar más fruto. Porque esa semilla, ese fruto que nosotros llevamos en nosotros, que es el testimonio de ser un hijo de Dios, ese fruto va desperdigando más semillas, y esas semillas son aquellas personas que van a seguir nuestro caminar, porque ven las maravillas que nuestro Dios puede hacer con nosotros. Amén, sí. Entonces, hermanos y amigos, aquel que aún no ha conocido a Jesús, yo le exhorto a que venga a permanecer en esa vid, que sea como es ese pámpano unido a Jesús, donde está nuestro Padre, el celestial, el labrador, buscando, ahí cuidándonos y podándonos para que llevemos más fruto, ese fruto que está
que ya decía, es el carácter de Cristo, que lo vemos en Gálatas 5:22. ¿Lo puede leer? Sí, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Eso es lo que nosotros debemos reflejar. Ese es el fruto que Jesús pide de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a tener si estamos arraigados en Él? Si nos separamos, no vamos a poder dar ese fruto. Y esa savia que simbolizaría el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Y acá vemos, como leí en el versículo que dice, en el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acá vemos que esto es progresivo. Vemos que en el momento de que nosotros escuchamos la palabra como estos discípulos, ya somos limpios por la palabra de Dios, ya estamos limpios por la palabra que Jesús nos da. Pero es progresivo porque también debemos llevar más frutos. Es esa santificación que muchas veces hemos dicho, es instantánea y progresiva. Sí. Es instantánea en el momento que recibimos la palabra de Jesús, que le aceptamos en nuestro corazón. Por la santidad de Jesús pasamos a ser santos, apartados del pecado para Dios. Amén. Pero también es progresiva. Tenemos que ir trabajando en esa santidad para poder reflejar el carácter de Cristo, para poder llevar ese fruto del Espíritu Santo. Amén. Que leyó el pastor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Sí. Bueno, hermanos y amigos, tú que no conoces al Señor, yo te exhorto a que tú te vengas y te quieras ser ese pámpano unido a la vid que es Jesucristo. Y tú, hermano, yo te exhorto a que no te separes nunca, porque si te separás de la planta, vas a caer. Si vamos a caer, es todo un proceso. Primero caemos, después nos secamos y después está hablando del futuro eterno, que es el castigo, que vamos a ser quemados. Yo te pido, hermano, que reflexiones en el nombre de Jesús y que tomes la decisión que el Espíritu Santo te está dando en este momento. La verdad que como exhortación es tremendo porque está reflejado en la vid, está todo ahí. Tenemos que permanecer en la vid que es Jesús. Separado de Jesús, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos secamos, como se dijo recién, y hoy es el día de que no va a haber pámpano seco. Hoy es el día realmente de que van a venir personas a arraigarse a la vid que se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Para qué? Para llevar fruto, más fruto, mucho fruto de arrepentimiento. Oh, bendito Dios. Y tú dirás, ¿y qué tengo que hacer para eso? Para eso tenés que dar el paso de fe. Para eso tenés que realmente decirle a Jesús, ven Señor Jesús, te necesito en mi corazón. Repite junto conmigo esta oración y vas a pasar a ser un pámpano arraigado a la vid. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Señor, me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Señor, porque realmente te necesito. Te esperamos en Barrera 684 para gozarnos en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga ricamente. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos. Ya los horarios de reunión están ahí abajo. Nuestros teléfonos también. Estamos a sus órdenes. Amén. Bendiciones. El Señor